inicio esta segunda etapa analizando un edificio enigmático que se encuentra en el margen izquierdo del Darro y al que llegamos cruzando el puente de las Chirimías. Se trata del conocido popularmente como Hotel Reuma, La Maleta o La Casa de Muñecas. Fue en el año 1908 cuando Manuel Antonio Reyes Clavero y Gumersinda Garrido Fernández levantaron esta hospedería para revitalizar la economía y el turismo de la ciudad. Sin embargo, sus puertas no se abrieron hasta 2 años después, el 20 de mayo de 1910, una inauguración que no quedó exenta de problemas. La constante umbría a causa de la vegetación del río lo convertiría en un lugar frío, húmedo e incómodo para los clientes, por lo que apenas tuvo éxito y cerró a los pocos años. Desde su cierre como hospedería, fueron surgiendo numerosas leyendas de fantasmas e historias en torno a este edificio. Una de las leyendas más difundidas es que, a pesar del entorno descrito, fue un hospital para personas con enfermedades reumáticas. Se dice que los espíritus de los enfermos que allí se hospedaron aún vagan por allí, y es que la malafolla granaína no tiene límites. Perdonad el chiste, pero no me he podido contener. Cruzamos nuevamente el puente de las Chirimías y atravesando el Paseo de los Tristes enlazamos con la Cuesta del Chapiz, que es una de las calles más emblemáticas del Albaicín, conocida por su fuerte pendiente que sube desde el Paseo de los Tristes hasta la Parroquia del Salvador. Esta calle formaba parte de la llamada Ruta de Guadix, que saliendo del Paseo de los Tristes, a través de la Puerta de Guadix, cerca del puente del Aljibillo, se dirigía hacia Acci-Guadix, a través de Beas y La Peza. Nada más iniciar la cuesta nos encontramos con el Palacio de los Córdoba. El palacio fue originalmente construido entre 1530 y 1592 en la Placeta de las Descalzas. En 1919, después de haber sido albergue de fábricas, sociedades y almacenes de madera, fue demolido para construir sobre su solar el Teatro Gran Capitán. Los restos del palacio con valor histórico-artístico fueron conservados en la finca Villa María, en el Camino de Pulianas. Sin embargo, en la década de 1960, y ante la posibilidad de que los restos fueran trasladados a Córdoba, el alcalde Manuel Sola convence al duque de Montellano, casado con Gilda Fernández de Córdoba, para que reconstruya el palacio, adelantando 100.000 pesetas como señal para que se ejecute el proyecto de su reconstrucción en su ubicación actual de la Cuesta del Chapiz. Desde 1983, el Ayuntamiento de Granada adquirió el Palacio de los Córdoba para instalar en él el archivo municipal. Seguimos avanzando por la cuesta y nos detenemos en el llamado Carmen del Negro. Se cree que en el solar donde está esta casa, se encontraba la antigua morada de Juan Latino, apodado el Negro. La razón por la que traigo a colación a este personaje, es para rendirle un merecido homenaje, pues es fiel ejemplo del espíritu de superación que le llevó a alcanzar metas inimaginables, dada su extracción de cuna. Así es que como prueba de lo dicho os relataré algunos detalles de su biografía que sirvan de prueba a lo que he afirmado. Juan Latino, también conocido como Juan de Sesa, nació alrededor de 1518, hijo de una esclava negra africana. Fue comprado por Elvira Fernández de Córdoba, segunda duquesa de Sesa, hija del gran capitán, y su esposo Luis Fernández de Córdoba y Zúñiga, el cuarto conde de Cabra. Juan acompañaba al hijo de los duques y aprovechó la educación que impartían al joven duque, al participar con él en las lecciones. Fue manumitido en 1538 y continuó sus estudios en Granada. Es considerado la primera persona negra que recibió estudios universitarios en Europa y que alcanzó una cátedra. Esta la tuvo de gramática y lengua latina en la Universidad de Granada. No me olvido de mencionar también su faceta como reconocido poeta y humanista. Sus restos parece que se encuentran en la iglesia de Santa Ana, aunque no está determinada su ubicación dentro de la cripta. Juan Latino es un ejemplo de superación y logro en una época en la que las oportunidades para las personas de su origen eran extremadamente limitadas. Su vida y obra son un testimonio de la diversidad y riqueza cultural del Renacimiento español. Ahora nos dirigimos a la Casa del Chapiz, que da nombre a la cuesta en la que nos encontramos. Es un edificio singular. Se compone de 2 viviendas moriscas del siglo XVI. Estas casas pertenecieron a los moriscos Hernán López el Ferí y a Lorenzo el Chapiz. Las casas fueron expropiadas en 1571, por la participación de sus respectivos dueños en el levantamiento de los moriscos, por lo que pasaron a formar parte de la corona castellana. Posteriormente, el rey las cedió por cédula de 1583 a uno de sus secretarios, Juan Vázquez de Salazar, quien las fue arrendando a diversas personas e instituciones. A principios del siglo XX,
Las casas estaban en un estado de auténtica ruina. Afortunadamente, la casa del Chapiz fue adquirida por el Estado en 1932 y restaurada para evitar su desaparición. Actualmente, es la sede de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se dedica al estudio de la historia y los textos andalusíes, la arqueología y arquitectura de la época. Entre las múltiples leyendas que se cuentan sobre la casa destacaré la que trata sobre los amores de don Diego Ponce de León. Este fue nombrado alcaide de la Alhambra, en el año 1594, pero solo duró unos meses en el cargo tras asesinar a su mujer y a varios de sus hijos arrojándolos desde una de las torres hasta la Puerta de los Siete Suelos. Se cuenta que don Diego caminaba con un grupo de amigos por la carrera del Darro, cuando decidió subir al Albaicín por la cuesta del Chapiz. En la esquina derecha de la cuesta se alzaban los tapiales de un Carmen, sobre los cuales se veían las ramas de muchos árboles, entre los que destacaba una mansión morisca. Tras la tapia y apoyada en uno de los varios pilares que sostenían una frondosa parra, distinguió don Diego a una mujer, vestida a la usanza mora, la cual le señaló la puerta como invitándole a entrar. El joven se acercó a la puerta, que estaba entreabierta, penetró resueltamente y se adentró con la mujer en sus aposentos privados. Al día siguiente los lacayos de los Ponce buscaron a don Diego por todo el Albaicín. Lo llamaban las autoridades de la Alhambra para algún asunto de importancia, lo encontraron bajando la cuesta, después de una noche de placer y le advierten que el alcaide de la Alhambra lo esperaba, pero don Diego había olvidado su espada en la casa del Chapiz, así que dio media vuelta y volvió sobre sus pasos. Cuando llama a la puerta no le abren, así que aporrea la madera fuertemente hasta que despierta al vecino de enfrente, que le advierte de que esa casa está deshabitada desde hace años. Como don Diego no cree lo que le dice, baja el hombre con las llaves de la casa en la mano, para que lo compruebe. Mientras espera que baje el vecino, verifica que se trata de la misma casa en la que esa noche había estado con la bella mora, por lo que queda asombrado ante la información que le da este hombre de que la casa está deshabitada desde hace un año, pues pertenecía a un rico moro que participó en la rebelión de los moriscos del Albaicín contra el confesor Cisneros. Fue ahorcado en la Rambla del Beiro y la chusma se ensañó con la casa, la saqueó y quemó dando muerte a una hija de aquel infeliz, la cual según las gentes era de gran hermosura. La justicia cerró el Carmen, y le confiaron las llaves para que las guardara. No obstante, don Diego insiste en entrar, pues siente curiosidad de verla por dentro. Entra resueltamente por el jardín y efectivamente encuentra todo destrozado y quemado. Los árboles y plantas abandonados y caídos y ya no quedaba ni rastro del esplendor que había visto la noche anterior. Al fondo del patio encuentra la puerta oscura de los aposentos de la bella mora. Entra en la habitación y la encuentra igualmente destrozada y quemada. De repente ve aterrado que en un rincón de la estancia estaba puesta su espada. Una cosa extraordinaria pasó entonces por el rostro de don Diego, palideció profundamente, se dirigió hacia donde estaba su espada, cayó de rodillas, la tomó con sus dos manos por la empuñadura y colocando la cruz de ella sobre sus labios, murmuró durante largo tiempo una ferviente plegaria. Nada más salir de la casa del Chapiz me encuentro con la placeta del peso de la harina, en la que me detendré brevemente, solo para comentar que su denominación se debe a que en ella, durante el siglo XVII, se llevaba a cabo la operación de pesar la harina. Este lugar está ligado a un antiguo organismo que realizaba el pesaje del trigo antes de ser molido y lo comparaba con la harina obtenida del mismo, con el objetivo de evitar fraudes por parte de los molineros. La placeta es puerta de entrada al barrio del Sacromonte, y en la actualidad se ha colocado una estatua dedicada al famoso rey de los gitanos, Chorrojumo. Me dirijo a la iglesia de San Salvador, pero antes de finalizar la cuesta que da acceso a la plaza donde se ubica la iglesia y de la cual coge su nombre, me tomo la libertad de recordar que en este tramo, su casa ya no existe. Nació y vivió durante su juventud una persona que, si bien pertenece al ámbito de mi vida privada, considero que debo rendirle homenaje por su huella imborrable que dejó entre todos los que la conocimos y tuvimos el privilegio de convivir con ella. Se trata de mi suegra Carmen González Muñoz. Va por ella. La iglesia del Salvador, situada en la parte más antigua del Albaicín, fue edificada sobre la antigua mezquita mayor. Esta mezquita fue construida por los musulmanes de Baeza cuando llegaron a la ciudad en el siglo XIII y se consideraba una de las más bellas mezquitas del mundo islámico. En 1501, la mezquita mayor fue consagrada al culto católico y se nombró como iglesia de nuestro Salvador por el cardenal Cisneros. Posteriormente, se elevó a colegiata.
Su fundación como colegiata en 1527 tuvo por objeto el adoctrinamiento de la población morisca. La Iglesia del Salvador fue durante décadas una de las 2 iglesias granadinas con derecho a asilo, lo que significaba que cualquier persona perseguida podía buscar refugio dentro de sus muros y no podía ser arrestada. Colgaban en su claustro los sanbenitos de los moriscos penitenciados por la Inquisición, que antes colgaban expuestos en la Catedral de Granada. Un terremoto en 1775 obligó al desalojo de los canónigos y a mediados del siglo XIX se firmó la extinción de la colegiata. La iglesia sufrió un incendio en 1936, pero fue restaurada en 1950. Hoy en día, la iglesia alberga valiosos bienes artísticos, incluyendo un lienzo de la Santa Cena de Bocanegra, la escultura tallada de Pedro Duque de Cornejo, y el crucificado Señor de la Sangre, tallado en el siglo XVII. Continuamos nuestro camino por la calle Panaderos en dirección a la Plaza Larga, en donde acabamos esta segunda etapa de nuestra ruta circular. La calle Panaderos recibe su nombre debido al gran número de taonas, panaderías, que allí se encontraban. Y llegamos a Plaza Larga, que tiene sus orígenes en el siglo XIV, pero el espacio actual es resultado de una ampliación realizada en el año 1571. Aunque nunca ha sido la plaza más grande del Albaicín, desde los inicios ha tenido una importancia notable, ya que aquí se instalaron algunas carnicerías, un matadero y un lavadero público. En la actualidad, es una plaza sumamente popular en la que encontraréis un par de restaurantes y una pastelería con bastante renombre. Casa Pasteles. Ubicada en un edificio que destaca por su estilo neoárabe. Por último destaco el Arco de las Pesas, que se encuentra al lado de la plaza. También se le conoce como Puerta Nueva o Puerta del Ensanche. Es una de las primeras puertas en recodo de la arquitectura hispano-musulmana y fue uno de los puntos de acceso de la muralla cirí, que separaba el Albaicín del barrio de la Alcazaba Cadima. El Arco de las Pesas es de estilo almorávide. El nombre de las Pesas, como es más conocida esta puerta, se debe a que en ella, desde finales del siglo XVI, se depositaban las pesas trucadas que se confiscaban a los comerciantes de los establecimientos situados en las proximidades de la Plaza Larga. En esta plaza convergen 3 calles importantes. La de Panaderos, que es por donde hemos accedido, la calle del Agua y la de la Alacaba, que será por la que iniciaremos la tercera etapa de nuestro circuito circular. Próximamente, Cuesta Alacaba. Calle Elvira.